Esto es Conoce los Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network. Entrevistas a personas aspirantes a cargos judiciales en el estado de Chihuahua. El día de hoy nos acompaña Nancy Elizabeth Sánchez Corona, quien aspira a desempeñarse como magistrada en la materia penal dentro del proceso de elección judicial 2025. Conduce esta conversación César Calandre. Te damos la más cordial de las bienvenidas. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias por el espacio ADN, muy contenta y aprovechando aquí para poder compartir con ustedes las dudas que se tengan sobre esta candidatura y también tener este contacto con la sociedad. Perfecto, Nancy. ¿Te parece entonces si vamos directo a las preguntas? Por supuesto, adelante. Muchísimas gracias. En la pregunta número uno, buscamos que nos expliques un poquito sobre tu formación y experiencia y entonces te pedimos que nos ayudes describiendo precisamente estos dos temas, la formación y la experiencia profesional enfocada en el ámbito penal. Por supuesto. Bien, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Salí de mi casa, que es Parral, como muchos estudiantes de las ciudades pequeñas en aquellos tiempos. Y como siempre, muchos de los estudiantes en esos tiempos somos curiosos en cuanto a la materia penal. Creo como que es la que más nos llama la atención al principio, ¿no? Entonces, empecé yo desde tercer año de la carrera en la prestación de servicio social, después las prácticas y a la hora de que yo terminé mi carrera ya tenía bastante tiempo con nombramientos dentro de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua en áreas como delitos sexuales y contra la familia, denuncias, detenidos. Posteriormente fui encargada de la Oficina de Averiguaciones Previas en Santa Bárbara y también tenía la función de Ministerio Público adscrito a juzgado. Esto es, yo era quien hacía las consignaciones y quien realizaba las acusaciones. Posteriormente cerré ahí, digamos, mi caminar en la Fiscalía y empecé en el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua como secretaria proyectista en aquellos tiempos donde se declaró la nulidad de la elección de Ciudad Juárez. Luego ahí fue donde yo me enamoré básicamente de todo lo que era materia constitucional, derechos humanos, derechos del ciudadano, y era mi meta entrar al Poder Judicial de la Federación. Entonces, no obstante que ya había tenido un cargo de secretaria de tribunal, yo empecé desde la plaza más baja, que era oficial judicial o escribiente, y desde ahí, como ya había hecho proyectos de sentencias, hacía proyectos de sentencias tanto para mi tribunal, que eran amparo directo, como para un juzgado de distrito en el área penal. ¿Por qué? Porque el área penal era algo de lo que yo ya tenía esa curiosidad, ¿no? Dentro del Poder Judicial de la Federación en aquel tiempo estaba lo que se llamaba el Instituto de la Judicatura Federal y tuve la posibilidad de irme a una especialidad de tiempo completo en la Ciudad de México que duró 7 meses y que se llamaba Secretaría de Estudio y Cuenta de la Corte. Entonces era con maestros que eran secretarios de la Corte, magistrados, ministros, era realmente una formación impresionante de primera mano de autores de libros y eso me permitió poder acceder al cargo de secretaria de juzgado dentro del Poder Judicial. Esto es ya en un juzgado de distrito para ver asuntos de naturaleza penal federal o de amparo, que es también federal. Y eso me dio la oportunidad de estar en Ciudad Juárez, que digamos para mí es mi segunda casa porque además ahí tengo familia. Estuve 5 años, estuve tanto en el área penal como después en amparo, viendo todos los temas de los detenidos, desaparecidos, etcétera. Luego estuve en el siguiente cargo de la carrera judicial del Poder Judicial Federal, que es el de secretario de Tribunal Colegiado, tanto en la ciudad de Chihuahua como en Saltillo, Coahuila. Posteriormente, por el sistema de carrera judicial, pude acceder al cargo de jueza de distrito en un concurso de oposición y puedo decirme afortunada porque hay compañeros, dada la complejidad de esos concursos, que son varias veces las que tienen que acudir a estos serie de exámenes, que es por diferentes etapas, y yo tuve la fortuna de que en el primer intento, tanto para juez como posteriormente para magistrada, pude obtener ese cargo afortunadamente en condiciones muy benéficas, ¿no? Muy favorables en cuanto a calificaciones, igual que en aquella especialización o especialidad que menciono, que tuve la fortuna de tener el mejor promedio. Ya como jueza de distrito, tuve un recorrido jurídico, que menciono yo mucho esto, porque estuve en diferentes partes del país conociendo muy distintas problemáticas sociales, como fue en Poza Rica, Veracruz, en los temas mucho de indígenas, un nivel socioeconómico, cultural muy diferente, problemáticas sobre todo penales muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver aquí, luego en Colima,
que ustedes saben, Colima ahorita es un lugar también de alta delincuencia, que también hay otros temas ahí complejos, y luego en Culiacán. Entonces han sido lugares realmente complejos, ¿verdad? Que tienen toda esa controversia, cuestión de seguridad, de temas penales, aun cuando yo estaba como jueza de distrito en amparo, es decir, revisando de todas las materias, también obviamente veía el penal. Estando en Culiacán en los tiempos de la pandemia, después de mis 3 maestrías, tengo 3 maestrías, que una es en justicia adversarial, otra en género y otra en derecho penal. También tengo un doctorado pendiente de titulación, y cuando estaba trabajando en mi tesis de la titulación para el doctorado, en contexto de la pandemia, surge la posibilidad de acceder al cargo de magistrada. Entonces, bueno, prioricé el tema del cargo de la magistratura, me fue muy bien, y eso me permitió regresar aquí a Chihuahua ya como magistrada. El Consejo de la Judicatura consideró que era prudente adscribirme a un tribunal en materia penal y administrativa. En lo administrativo vemos pues múltiples temas como lo agrario, lo fiscal, lo aduanero, los temas de Ley General de Víctimas, de Comisión Nacional de Derechos Humanos, de migrantes, de grupos vulnerables. O sea, es una infinidad de asuntos de indígenas. Por ejemplo, recientemente se han conocido algunos pronunciamientos en torno a la protección de las culturas rarámuris y los desarrollos turísticos del estado, entre otras cosas. Y me llama mucho la atención siempre que puedo lo menciono, también hablando de los temas de Ciudad Juárez, entre otras regiones, el grupo de descendientes de apaches que está reclamando el reconocimiento como pueblo originario, que no está incluido dentro de la Constitución del estado de Chihuahua. Entonces, aunque he sido mixta, es decir, que he conocido todas las materias, mi referente inmediato para efectos de una contienda como la que me interesa participar a nivel estatal es la materia penal. Y en esa materia también me es importante mencionar que yo he estado dando cursos de capacitación en perspectiva de género, hemos aplicado protocolos, hemos emitido sentencias muy relevantes en cuanto al derecho a la verdad de una niña desaparecida que después de muchos años se encontró su osamenta, que sus padres fallecieron sin saber la verdad y que su hermana fue la que reclamó que se hiciera la justicia y se dijera quién es el culpable, por decirte alguna cosa. Todos los temas de violencia sexual contra menores de edad, la violencia contra la mujer en general y en particular en grupos vulnerables de todo tipo. Entonces, la experiencia me ha llevado a que ahora en este contexto de las elecciones, sobre todo en los cargos judiciales del Estado, me interese a mí, después de todo este caminar jurídico por diferentes partes del país y ver estas problemáticas tan distintas, sea ya la obligación que me nace de incorporarme al Estado para aportar toda esa experiencia a la justicia local. Yo he revisado las sentencias de los tribunales locales a través del juicio de amparo, que es mi función actual, y ahora quiero desde la justicia local contener todas esas situaciones para evitar que se tenga que agotar otra instancia o que se pueda corregir o reforzar muchas cosas en las cuales el Poder Judicial del Estado ya tiene infraestructura y ya tiene mucho avance, incluso como punta de lanza, como es el Tribunal de Violencia de Género, que lleva tanto los temas familiares como penales o violencia familiar, que pues es básicamente mucho de lo que me ha tocado conocer aquí en Chihuahua. Eso sería lo que pueda comentarte en cuanto a mi trayectoria y mi inclinación en este momento hacia el tema penal. Al área penal. Muy bien, Nancy. Pasemos entonces a hablar un poquito sobre el rol judicial en la justicia penal. Y entonces te pregunto, ¿cuál consideras tú que es el papel fundamental de una magistrada penal dentro del sistema de justicia? Claro que sí, gracias. Mira, definitivamente es importante establecer que era necesaria, ya existía esa cercanía, lo hablo a título propio, en cuanto a la apertura de recibir a las partes quejosas, de hablar con las personas que están involucradas en los expedientes. Recientemente he podido escuchar a una víctima de un intento de homicidio por 47 puñaladas de su pareja. Entonces, siempre ha habido esa apertura. ¿Por qué? Porque es necesaria la empatía, pero no nada más respecto a esas personas que están involucradas, desde luego, en los expedientes que vas a resolver, sino la cercanía a la sociedad, que es parte de lo que yo propongo, de estar en contacto constante con la sociedad para hacerles saber también cuáles son esos derechos y en qué momentos están siendo violentados, a través de un delito o a través de un acto de autoridad que es contrario a sus derechos o sus garantías. Porque es importante que la gente conozca, que crezcamos en esta cuestión de cultura jurídica para que la sociedad avance. Y también un constante contacto con los foros, foros académicos, pero sobre todo foros de abogados, porque ya basta de que digamos que no se va a resolver el fondo porque no se agotó un recurso, que no vamos a resolver el fondo porque son inoperantes estas cuestiones, o que evadamos darle resolución de fondo a una controversia, sobre todo en la materia penal, en donde está involucrada derechos tan importantes como la libertad de una persona o como la reparación del daño de la víctima, incluso este derecho a la verdad del que hablábamos ahorita, ¿no?
Muy bien, Nancy. Hablemos un poquito entonces de imparcialidad ética y principios judiciales. ¿Qué principios guían tus decisiones en el ejercicio de la función penal y cómo aseguramos que tu criterio permanezca ajeno a prejuicios personales o institucionales? Bien, debemos reconocer primero que también los juzgadores somos humanos, ¿no? Y no podemos dejar de ser sensibles y aparte creo que es parte de lo que necesitamos también ser más empáticos en cuanto a que lo que resolvemos en un expediente, sobre todo en el tema de la alzada del Tribunal de Apelación, como es la magistratura a la que aspiro, están revisando actuaciones que ya se llevaron a cabo por un juzgado en primera instancia, que fue el que oyó directamente los testimonios o recibió directamente las pruebas. Tenemos que entonces ser empáticos en esa medida, pero también a lo largo de los años, desafortunadamente nos ha tocado ver muchas historias que realmente son desgarradoras, ¿no? Y que es prácticamente imposible desprender esa cuestión visceral o esa reacción humana que uno tiene como juzgador. No obstante eso, tienes que siempre tratar de ser lo más objetivo posible y partir de la base de las reglas que hay, aun cuando obviamente existe una libre valoración de las pruebas por parte de los juzgadores, tienes que justificar en qué te estás sustentando para poder llegar a una conclusión determinante, ¿no? Y quiero mencionar aquí, por ejemplo, en el caso de la violencia intrafamiliar, cómo a veces se pierde la idea de que puede existir esa violencia intrafamiliar por el solo hecho de que la víctima mujer sea una persona que está en una situación económica holgada o de buena condición y tenga quien le ayude para los temas de las labores en la casa o el cuidado de los hijos, pero que eso, no obstante eso, existe esa violencia tanto psicológica por el varón que no le entrega a tiempo la pensión alimenticia que está pactada en un juicio de divorcio, como la propia violencia patrimonial que eso implica, ¿no? Entonces, es importante, lo menciono porque en esa ocasión uno de los juzgadores mencionaba que no obstante se trataba de una excónyuge, una regla de la máxima de la experiencia, mencionaba él, que es un término técnico que usamos nosotros para la valoración, era que era correcto o que era costumbre y por ende no se veía mal que el varón, pese a ser excónyuge, le pareciera mal y se enojara, reaccionara de manera violenta porque la mujer había comprado o se había hecho de un teléfono celular sin que él fuera quien se lo hubiera dado. O sea, estamos tratando de justificar a partir de las técnicas o las reglas para la elaboración de la prueba la perpetuación de un estereotipo de género y la violencia que se está culturizando, normalizando, ¿no? Entonces, es lo que hay que tratar de evitar, saber en dónde está ese punto de debilidad o de desventaja, en este caso de esta mujer, como en este caso que menciono, pero saberlo identificar para entonces con las herramientas jurídicas que ya tenemos a partir de las capacitaciones, sepamos cómo equilibrar esas posturas y también eso implica tanto una forma de interpretar la ley, una forma de valorar las pruebas, una forma de resolver distinta a la generalidad por la especial situación en la que se encuentra esa víctima. Muy bien, Nancy. Hablemos entonces ahora de denuncias falsas, género y presión social, porque nos hemos dado cuenta que precisamente en los últimos años se ha registrado un aumento de denuncias penales sin sustento, muchas de ellas amparadas en legislaciones de género y visibilizadas por redes sociales, medios de comunicación y colectivos. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo puede el Poder Judicial actuar con justicia y equilibrio ante estos fenómenos sin ceder en la presión mediática ni a intereses de otros grupos y garantizando los derechos de todas las partes? Sí, bien, quizás eso sea un tema, perdón que lo diga, pero que lo he visto más comúnmente en los sistemas de justicia local en cuanto a esas presiones. Y lo digo no precisamente por Chihuahua, aunque no podía ser la excepción. Lo digo por lo que me ha tocado ver en otros estados como Veracruz, donde sí hay mucho esa presión, no solo mediática, sino además de poder, de los órganos de poder, sea de gobierno o fácticos. Y entonces, quizás lo que yo te comente pueda ser muy distinto a lo que puedas escuchar otra persona porque al menos en mi andar judicial dentro de la federación, eso no ha sido algo que jamás nos ha hecho a nosotros ponderar como para decir hasta dónde puede influir eso para que yo decida de una manera distinta, ¿no? Entonces, obviamente, y eso es algo muy importante respecto de la elección por voto popular, que los que van a quedar en los cargos judiciales no tienen que necesariamente ser los más populares, ni las decisiones que los juzgadores preparados decidan van a ser necesariamente populares o aceptados por todos, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante para saber, desde luego, estar conscientes de el efecto mediático que pueda tener una resolución, porque me ha tocado emitirlas, ¿no? No obstante eso,
pues finalmente es como la conciencia de quedarte tranquilo con lo que estás resolviendo y que tú puedes dar la cara frente al más inmediato que está en tu casa, que son tus hijos, tu familia, ¿no? Si eso te permite estar tranquilo y saber que no le debes cuentas a nadie, por difícil que sea la decisión, debes de tomarla, porque para eso hay que tener también esa valentía de asumir la responsabilidad que implica la función jurisdiccional. Muy bien, hablemos entonces ahora del acceso real a la justicia penal. ¿Qué obstáculos consideras que enfrentan los ciudadanos al buscar justicia en el ámbito penal? ¿Y qué acciones también consideras prioritarias para hacer más accesible este proceso? Sí, muy bien. Mira, en el cuanto a los obstáculos, por ejemplo, se había escuchado recientemente una propuesta en cuanto que haya defensores públicos. Es importantísimo decir que eso existe hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que lo sepa la sociedad. ¿Por qué? La sociedad tiene que saber que tanto hay defensores públicos gratuitos para quien no tenga recursos de una defensa adecuada, como también hay asesores jurídicos gratuitos que son por la otra parte. Es decir, las víctimas de los delitos también tienen derecho a un asesor victimal que puede ser público y gratuito. Eso es importantísimo por un lado. Por otro, en cuanto a que la ciudadanía tenga conocimiento de estos acercamientos, inclusive de ser vínculo para poder ponerlos en contacto con asociaciones que eventualmente tengan esa representación y esa defensa de la situación particular de vulnerabilidad en que ellos se encuentran. Llámese migrantes, llámese indígenas, llámese personas discapacitadas, etcétera, ¿no? Y importante también saber que el tema de la ciudadanía es, me parece, si tratamos de legitimar o de buscar la parte legítima de esta reforma, es que también participe de manera más activa ahora con la responsabilidad que está de aquel lado de la estafeta de decidir quién va a resolver sobre los bienes más importantes de cada uno de ellos, su libertad, su familia, su patrimonio. Cualquiera de nosotros en algún momento vamos a requerir de un juzgado, ya sea porque lo despidieron, porque se divorció, porque va a pagar una pensión, porque no le pagan el seguro médico, porque el seguro social o alguna institución pública de salud no le está dando medicamentos, etcétera. Entonces, creo que cualquier persona que eventualmente vaya a estar en una situación de esta naturaleza, le interesará que quien resuelva esté sumamente capacitado para resolverlo y sea imparcial, que sea objetivo. Y en esa medida también me parece que para el tema de la democratización, lo que yo podría decir a favor es que la ciudadanía esté más pendiente de la actuación que llevan a cabo los juzgadores, porque serán ellos quienes elijan a horas y quienes eventualmente van a decidir si alguien más se va a reelegir, por mencionar algo, ¿no? Entonces, eso es lo que podría yo compartirte en esa parte. Perfecto, Nancy. Nosotros en ADN estamos realmente muy contentos de que hayas accedido a esta entrevista. Y entonces te invito a que realices un mensaje final que compartas precisamente con la ciudadanía que lo va a estar escuchando antes de decidir su voto. Muchas gracias. Bien, pues invitarlos a todos y primero que nada, como dije, hacer consciente a la ciudadanía de la importancia de que participen. Algunos dicen que para qué participar si ya todo está decidido. Lo cierto es que no, al contrario, si algo debe rescatarse de esta reforma es que sean los ciudadanos quienes ahora elijan. Como lo dije, en algún momento todos requeriremos de algún juzgado y todos querremos que quien esté ahí esté lo suficientemente capacitado y objetivo para resolver. Entonces, está en manos de la ciudadanía resolver ahora, decidir ahora a través del voto popular quiénes van a estar ahí, si les interesan perfiles con experiencia o si les interesan perfiles populares únicamente. Y por lo demás, bueno, será de eso dependerá mucho hacia dónde va nuestro sistema de justicia y nuestro país en general, en todos los contextos, ¿no? Y por lo demás, invitarlos obviamente que en lo posible, si están interesados sobre mi trayectoria y lo que yo pueda aportar al Estado, estaré muy gustosa de que puedan apoyarme para estar resolviendo y fortaleciendo la justicia local desde allí, en el área penal. La boleta es la de color verde. Como saben, la contienda es por géneros, es decir, contendemos todas las mujeres por un lado y todos los varones por otro. Y las mujeres estamos en la columna del lado izquierdo. Ahí pueden encontrar el número 09 en la boleta verde con el nombre de esta servidora, Nancy Elizabeth Sánchez Corona, y mi compromiso para darle seguimiento a cada una de estas propuestas, además de el contacto directo con las comunidades de grupos vulnerables, la constante interacción con la fiscalía con el diagnóstico que me he permitido obtener a través de estos 23 años de carrera judicial, identificar en dónde están esas deficiencias que están pendientes de atender, porque hay que decirlo con todas sus letras, está pendiente esa reforma y el fortalecimiento de la justicia penal que empieza desde la investigación. Y también los foros con los abogados, con los demás grupos en general de la sociedad para dar seguimiento a este crecimiento en la cultura jurídica. Muchas gracias. Perfecto, Nancy. Nada más por último, ¿es tu número y color de boleta es? Boleta verde para la Magistratura Penal del Estado y es el número 09 de la columna del lado izquierdo. Perfecto, pues usted lo ha escuchado. No queda más que darles el agradecimiento por acompañarnos en Conócelos, sus rutas judiciales 2025. Le recordamos que esta es una producción
de ADN a Diario Network, que contribuye a un voto más informado, libre y justo. Yo soy César Calandré.